Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente estamos en un día de victoria. Solamente hay que ver y hay que palpar que hoy es un día de victoria. No importa en qué situación, cuál es la situación. El punto es que nuestro Señor Jesucristo, por su obra, nos está llevando a cada día tener un día de victoria. En medio de las pruebas, en medio de lo que estamos pasando, Él siempre nos lleva de victoria en victoria. Comenzaremos leyendo Romanos 12, 2. Dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cada día que nosotros nos levantamos y que tenemos un nuevo día, tenemos que entender, como dice la palabra, que la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, está sobre nuestras vidas. Tenemos que entender prácticamente, porque a veces nos conformamos con la situación en la cual estamos viviendo. Nos conformamos con lo que está pasando. Algunos, otros no. Y cuando uno no se conforma con lo que está pasando, trata de hacer y empezar a tomar medidas. Pero acuérdense que en la predicación anterior, pueden ir a verla de nuevo, Él nos paseaba y el tema puntual era que Él había tomado las medidas. Él no solamente nos decía: mirá la obra que yo ya hice. ¿Y de qué obra estamos hablando? Fundamentalmente estamos hablando de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la principal, esa es la base, es el fundamento de la cual y por el cual nosotros somos hijos. ¿Por qué? Porque su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo judío, en un momento determinado, como vemos en Romanos 11, y podemos leer a partir del versículo 17, pues si alguna de las ramas fueron desgajada, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Acá claramente, pueden después seguir leyendo, nos está diciendo que nosotros, los gentiles, los incircuncisos, especialmente no estábamos desde y conectado con la raíz que da vida, con la raíz que da savia de vida. Solamente fuimos injertados porque algunas ramas de su pueblo elegido fueron cortadas. También tenemos que tener en cuenta que nos tomó como para darle celos a su pueblo, como diciendo: ustedes rechazan lo que yo les estoy dando, ustedes rechazan la obra de nuestro Señor Jesucristo, entonces voy a llamar a otro pueblo
Y aquí estamos nosotros siendo el otro pueblo, el cual fue injertado en esa raíz que da savia de vida. ¿Esto qué quiere decir? Que el pueblo judío, el pueblo de Israel, el pueblo de Abraham, el pueblo que llevó Dios por todo el desierto, ¿fue desechado totalmente? No. El punto es que ellos también, aunque tengan la promesa, porque a veces por tener esa promesa grande y fiel, siendo su pueblo, ellos se sostienen en eso, y nosotros también creemos que muchos, que ellos de por sí se van a salvar por sí solos. El punto es que tanto el pueblo circunciso como el pueblo incircunciso, solamente hay un solo camino, y es la cruz de nuestro Señor Jesucristo, es la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, o como ellos le dicen, el Mesías que ha muerto en el madero. Esto es fundamental que entendamos, y que si alguna vez nos preguntan, tengamos esa posición. No nos conformemos con otras prácticas, con otras enseñanzas en las cuales solamente Jesucristo, la obra de nuestro Señor Jesucristo, es el único camino. Y acá no, por decirlo como muchas veces decimos, no hay coronita para nadie. Todos, tanto sea el pueblo elegido, o los judíos, o los circuncisos, tanto sea el pueblo gentil o los incircuncisos, todos entramos por la misma puerta, y es por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, o es decir, es por el Mesías que ha muerto en el madero. No hay otra forma, y entendamos bien esto: no hay otra forma, no hay otro lugar, y otras cosas tampoco las hay. Es el único camino. Si yo no recibo a Jesucristo, si yo no acepto la obra que Él ha hecho y que el Padre ha dictaminado para que nosotros seamos justificados, nadie va a poder entrar a esa nueva vida. Y ahora, una vez que la obra de nuestro Señor Jesucristo ya se puso en marcha, podemos tranquilamente conocer que la palabra nos está enseñando. Por eso hoy dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que entender que esa es la única puerta, es el único fundamento, y que Él ha venido específicamente para unir, para cumplir todo lo que Dios, el Padre, le había encomendado. Ahora bien, podemos leer en Efesios 2, desde el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, y acá tenemos que entender cuáles son los ambos pueblos, de qué ambos pueblos estamos hablando. Vamos a recordarlo. Estamos hablando del pueblo gentil, que son los incircuncisos, y el pueblo
específicamente llamado por él el pueblo circunciso, el pueblo judío, que tiene todo las promesas, que ya expliqué por qué nosotros también entramos en esas promesas, en muchas de las que le dieron a su pueblo. Y seguimos. De ambos pueblos hizo uno. O sea que ya, tanto judíos, tanto gentiles, tanto incircuncisos y circuncisos, Él ha formado uno solo. Hoy por hoy, dice la palabra que no hay la pared intermedia, porque dice, ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Cuando Él vino, hizo la obra, Él ya desde ese momento derribó esa pared que había dividido al pueblo circunciso con el incircunciso, con los gentiles y el judío. Ahora bien, muchos estarán diciendo, y por eso hay que renovar nuestra mente, que todavía sigue la división. La división sigue, cada uno tiene su postura, pero nosotros, así que por medio de fe, nosotros entramos, como dice Romanos 11:20, bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. Entonces, nosotros, por la fe, hemos entrado. Esto, y por la fe tenemos que posicionarnos y estar seguros de que la obra de nuestro Señor Jesucristo, como dice acá, derribó esa pared. Y nosotros también tenemos que ponernos en la posición en entender la base principal, que ya la estuvimos explicando, que solamente ellos, por el Mesías muerto en el madero, van a entrar o van a llegar a la vida eterna, y nosotros por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Repetimos, no hay otro camino, es el único camino. Ahora bien, todas esas diferencias que siempre hubo y que siempre hay, Él, por su obra, primeramente abolió la pared que nos dividía. Versículo 15 de Efesios 2, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es decir, aquí, hoy, en este tiempo, vemos palpadamente que Dios, el Señor Jesucristo, empezaron a mostrar que en medio de esta peste, en medio de esta plaga, nosotros necesitamos aún más de su obra. Entendiendo que este párrafo ha hecho ya la paz, dice,
Y no solo eso, sino que está haciendo y ha hecho en fe, ha hecho un solo y nuevo hombre. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Un solo y nuevo hombre. Está en estos momentos, está tratando al pueblo gentil como al pueblo judío, porque hay muchas enseñanzas, hay muchas doctrinas que no tienen nada que ver con lo que Él ha hecho y con lo que Él ha formado. Nuevamente repito, porque ya en las predicaciones anteriores lo hemos tratado, nuevamente transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos lo que Dios tiene en este tiempo para ambos pueblos. Y como estábamos leyendo, para este tiempo, Él tiene la formación de un solo y nuevo hombre. Y esa es la buena voluntad de Dios. Esa es la perfecta, agradable voluntad. Por eso tenemos que entender que hoy nos está ampliando el entendimiento para llegar a la altura que Él está queriendo que su pueblo, ahora ya no dos pueblos, un solo pueblo, llegue a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. El punto es que en ese caminar vamos a tener tanto un pueblo como el otro, va a tener que dejar muchas cosas que se venía practicando, que se venían enseñando. Y en esta nueva temporada, de victoria, en esta nueva temporada en la cual tú tienes que estar viviendo cada día una nueva victoria en tu ánimo, una nueva victoria en, como estuvimos hablando en la predicación anterior, una nueva victoria sobre tu desánimo, una nueva victoria sobre la situación en la cual estás viviendo, una nueva victoria sin que Él quite la problemática, como habíamos visto que Él había mandado serpientes y no sacó las serpientes, sino que hizo un símbolo, una representación de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que tenemos que entender, que nosotros mirando la obra de nuestro Señor Jesucristo, mirando que el Mesías ha venido, que ha muerto en el madero, ese es el fundamento, esa es la entrada, esa es la puerta para todos nosotros, para empezar a entender y ver algo nuevo, porque la palabra acá lo está diciendo, un hombre nuevo. Todo lo antiguo es viejo. Y en esta nueva temporada de impartición de fe, de impartición de seguridad que Dios te está trayendo a tu vida por medio de esta circunstancia, sin sacarla, como dijimos, ahora empezamos a entender que hay victoria en medio de la circunstancia, que hay victoria sin sacarnos de la problemática, que hay victoria sin tratar de solucionar nosotros y alejarnos de esa problemática, sin enfrentar
y huir de la problemática que estás viviendo en tu hogar. Es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es Él que haya tomado medidas en medio de tu circunstancia, en medio de lo que estás pasando, para que empieces a entender, para ver, para saborear el poder de su amor, el poder de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para empezar a entender que estás bendecido y que sos bendecido, que aún si quieren y desean maldecirte, no importa quién, así pase como Balaam. A ver, trata de entender y abrir los ojos, porque el burro le tuvo que hablar. A ver si tu perro en una de esas te habla, para que vos entiendas que estás bendecido, que sos bendecido, y de que nadie va a poder maldecirte, ni a ti ni a tus generaciones, mientras tú entiendas y mientras tú estés posicionado en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos nuevamente a las bases, volvemos nuevamente a veces a las artimañas humanas para tratar de salir, y tal vez lo has logrado en una de esas. Has salido del problema. Ejemplo. Te están maltratando o te han maltratado en una oficina. Vos renunciaste. Bueno, ya está solucionado el problema. Y así, de esa forma, has solucionado ciertos problemas. Pero ¿qué es lo que pasa? Al encontrar otro trabajo, nuevamente pasa lo mismo. Nuevamente estás en la misma prueba. Y así es con la problemática que has tratado de solucionar. En cualquier momento vas a estar nuevamente en la misma problemática. ¿Por qué? Porque todavía no has pasado, no has aprendido lo que Dios quería que tú aprendas en medio de esa prueba. Como el pueblo, como su pueblo, por no creerle, 40 años dando vuelta en el desierto para que aprendan. Y así todo no aprendía porque se quejaban. Porque hasta el líder terminó golpeando la piedra para que le dé agua, en lugar de hablarle y de decirle: Señor, ¿qué tengo que aprender? Señor, revélame. Señor, ayúdame a no conformarme a este siglo. Ayúdame a transformar por medio de mi entendimiento, de empezar a entender las grandezas, lo ancho, lo alto, lo profundo, tu inmensidad, tu gloria y tu poder. Esto es lo que Dios está solicitándote hoy nuevamente, porque no se cansa, porque el gozo de Él es verte seguir caminando, triunfando, victorioso, un día más de victoria, que tú palpas, que tú vives en medio de toda esta generación y en medio de toda esta situación. Solamente deja de hacer oraciones tan largas y solo pide: Señor, ayúdame a revelar, revélame, revélate en mi vida.
para que entienda, comprenda y viva lo que hoy el pastor está predicando, para que disfrute de tu gracia, para que disfrute de eso nuevo, de ese hombre perfecto y nuevo que tú ya lo tienes formado. Que entienda todas las medidas, que mire el camino por el cual tengo que caminar. Y no me quede en ningún lugar. Sigue mirando, sigue acompañando los pasos de Dios, sigue acompañando el tiempo de Dios. Si algo te agrada, no te quedes como la iglesia se ha quedado, disfrutando sí su obra, como lo hemos dicho. Sigue, porque hay algo más bello, hay algo más profundo que Él quiere enseñarnos. No te quedes, busca, no te quedes con lo que has aprendido hasta ahora. Investiga, pídele revelación a Él más, para que te revele, para que te enseñe, porque hay cosas grandes y poderosas que nos están esperando y Él ya las ha preparado para que nosotros transitemos en ella, y Él no quiere que te quedes atrás por una suposición, por un error. Sabes que tienes el mejor abogado. Sabes que Él no ve, Dios no ve otra cosa que la obra de nuestro Señor Jesucristo justificándonos. Por eso, al entender esa maravilla, esa hermosura de obra, seguí adelante. Seguí adelante. No cuelgue los botines, no cuelgue los guantes. Sigue adelante, sigue caminando, porque te espera algo tan maravilloso que te vas a acordar, porque Él en este tiempo ya está obrando en tu mente y en tu corazón, poniendo todos sus deseos y todo lo que hay, grande y poderoso para cada uno de nosotros. Dios los bendiga grandemente.